El borde del abismo engulló la luz. Con las manos temblorosas extendidas, Isabela gritó el nombre de su hija, su voz resonando en el aire denso. Las lágrimas le nublaron la vista, convirtiendo el mundo en una tormenta de sonido y desesperación. Abajo, el colosal gorila de lomo plateado. Permaneció inmóvil, acunando en sus brazos a una frágil niña. Esa chica era Clara, ciega de nacimiento. Su pequeño cuerpo se apoyaba suavemente contra el oscuro pelaje del gigante. Su bastón blanco yacía olvidado en el polvo junto a ellos. Arriba reinaba el caos. Los Rangers gritaban por la radio. Se alzaban las pistolas tranquilizantes y todos tenían el dedo sobre un gatillo que nadie se atrevía a apretar. La multitud tras las barreras guardaba un silencio absoluto. Solo un leve murmullo de miedo flotaba en el aire. La voz de Isabela rompió el silencio. Por favor, devuélvanme. Es todo lo que tengo. Su grito resonó contra los muros de hormigón del recinto, desvaneciéndose en el pesado silencio. Incluso los gorilas a lo lejos habían dejado de moverse. Los oscuros ojos de Rumo parpadearon una vez, lenta y deliberadamente, como si las palabras tuvieran un significado que casi comprendía. El aire entre madre y bestia vibró con algo ancestral, un intercambio silencioso que trascendía el lenguaje. Hasta ese momento, había sido un sábado cualquiera. Esa mañana, el santuario era un remanso de paz, bañado por el dorado sol de principios de verano. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo constante de las pequeñas cascadas. Las familias paseaban por los senderos sombreados. Los niños reían y señalaban flamencos y cebras. Isabela había planeado esta visita durante semanas, un sencillo día entre madre e hija, tras un largo año de dolor por el fallecimiento de su esposo. Quería regalarle a Clara algo hermoso, algo luminoso, aunque su hija no pudiera verlo. Clara caminaba a su lado, golpeando suavemente el sendero con su bastón plegable. Sus gafas azul pálido reflejaban los destellos del sol mientras inclinaba la cabeza. Atenta a todo, el aleteo de las alas, el susurro de las hojas, el chapoteo rítmico del estanque artificial cercano. «Mamá», dijo con voz suave pero emocionada. «Puedo oírlos respirar». A los grandes Isabela sonrió. «Los gorilas, sí. Siempre te encantaron sus voces. Suenan como truenos», dijo Clara entre risitas. «Como si la tierra hablara». Cerca del hábitat de los gorilas, Dr. Ethan Moyo, el cuidador principal, realizaba su inspección matutina. Un hombre tranquilo y metódico de unos 40 años, llevaba casi 10 años trabajando con Rumo. Conocía a la perfección el estado de ánimo del gorila de lomo plateado, cuando estaba juguetón, cuando estaba alerta y cuando debía mantenerse a distancia. Rumo no era un gorila cualquiera. Era el líder de su manada, un gigante con una franja plateada en el lomo y una inteligencia que a menudo inquietaba a quienes lo miraban. Gobernaba con serenidad, disciplina y paciencia, no con agresividad. El doctor Ethan notó la calma esa mañana. «Buena señal», She le dijo a uno de los cuidadores. «Rumo está tranquilo hoy. Mantendrá a los demás tranquilos». Si tan solo hubiera sabido lo rápido que se desvanecería esa calma. Isabela y Clara llegaron a la barandilla que daba al recinto de los gorilas. Era impresionante. Un vasto espacio abierto de rocas, árboles y un foso poco profundo que separaba a los visitantes de los animales. Clara se apoyó contra la barrera, presionando sus pequeñas manos contra el metal frío. Su madre la guió con suavidad, asegurándose de que no se inclinara demasiado. «¿Puedes describirlo?», preguntó Clara. Isabela dudó un instante, luego sonrió dulcemente. «Es como un pedacito de África. Hierba verde, árboles altos y luz solar por todas partes. Y allí, sobre la roca más grande, está Rumo, el gorila de lomo plateado». Clara ladeó la cabeza. «¿El rey?». «Sí», susurró Isabela. «El rey». Ahora podía verlo con claridad. Rumo, sentado con una quietud regia, sus enormes brazos apoyados en las rodillas, sus ojos escudriñando el hábitat con una calma autoritaria. La luz de la mañana convertía su lomo plateado en una banda de metal líquido. Durante un tiempo, todo pareció perfecto. Pero la vida, pensó Isabela más tarde,
Tiene una forma cruel de esperar el momento en que finalmente te sientes a salvo. Todo empezó con un sonido que solo Clara percibió, un leve y agudo gorjeo proveniente de algún lugar cerca de las rocas. «Mamá», dijo con el rostro iluminado. «Oigo un pajarito. Está llorando». Isabela estaba distraída, respondiendo a un mensaje en su teléfono. ¿Un pájaro, cariño? Quizás. Clara se volvió hacia el sonido, golpeando el suelo con su bastón, siguiendo el suave ritmo de la vida. Encontró una pequeña abertura entre los arbustos junto a la barandilla, tan estrecha que ni siquiera un adulto la vería. «Mamá, voy a escuchar con más atención». «Clara, espera», gritó Isabela, demasiado tarde. La niña se deslizó por el hueco, su zapato se enganchó en el borde irregular, y en un instante terrible perdió el equilibrio. Un leve jadeo escapó de sus labios al caer hacia adelante al vacío. La multitud gritó. Cayó al suelo con un golpe sordo, amortiguado por la tierra y la hierba. El polvo se levantó a su alrededor mientras permanecía inmóvil un instante, aturdida, respirando con dificultad. Luego se incorporó, tanteando el suelo con los dedos, con el rostro reflejando confusión. «¿Mamá?», llamó. «¿Dónde estás?» «Clara». La voz de Isabela se quebró mientras corría hacia la barandilla, agarrándose a ella hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «No te muevas, cariño. Quédate ahí». El personal de seguridad se apresuró a avanzar. Liam, el guardia de turno, agarró a Isabela del brazo. «Señora, por favor, retroceda. Estamos pidiendo tranquilizantes ahora mismo». «No, ni se te ocurra», gritó Isabela con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿La vas a golpear?» Pero abajo, el verdadero silencio había comenzado. Los demás gorilas se habían quedado en silencio, cesando sus movimientos uno a uno. Volvieron la cabeza y un murmullo sordo resonó por todo el recinto. Todas las miradas se fijaron en la diminuta figura humana que tenían entre ellos. Y entonces, el rumor se extendió. Se puso de pie lentamente, su enorme figura desplegándose como una sombra que se alzaba sobre la tierra. Los músculos de su pecho se tensaron con una fuerza contenida mientras se giraba hacia el abismo. Un paso, otro. Sus ojos oscuros se clavaron en la frágil figura de la muchacha. «Todos quietos», ordenó el doctor Ethan por la radio. «Nada de ruidos repentinos. Nada de tranquilizantes a menos que yo lo ordene». Rumo se acercó al borde del precipicio, con las fosas nasales dilatadas. Se inclinó hacia adelante, olfateando el aire. El olor a miedo, el tenue dulzor a jabón del cabello del niño, dejó escapar un leve gruñido, un sonido profundo y gutural. Abajo, Clara giró la cabeza hacia el sonido. «¿Quién anda ahí?», susurró. Rumo ladeó la cabeza, curioso. Por un instante, su mundo se redujo a esa única pregunta, que flotaba entre ellos. «Cariño», llamó Isabela suavemente, temblando. «No te muevas, por favor. Solo escucha mi voz». Clara sonrió levemente, con los ojos ciegos muy abiertos. «Mamá, creo que él también está escuchando». Desde la plataforma, el doctor Ethan sintió que se le acelera el pulso. Se volvió hacia los demás. «Eso no es agresión. No está cazando. La está evaluando», Liam susurró. «¿Evaluar qué?». El doctor Ethan no respondió. Tenía la mirada fija en Rumo, el gigante que ahora descendía, mano a mano, hacia el abismo. Cada movimiento era lento, deliberado, cuidadoso. Y con cada paso que daba, el mundo parecía dejar de respirar. Cuando Rumo llegó al fondo, el santuario estaba en silencio. Incluso los pájaros habían enmudecido. Se detuvo allí, una mole viviente de músculos y serenidad, observando al niño que esperaba sentado, demasiado pequeño para comprender que la muerte y la misericordia a menudo se presentan juntas. Y entonces dio un paso más cerca. La caída los había unido. Lo que vendría después los convertiría en leyendas. El mundo pareció contener la respiración. Abajo, en el abismo, hacia se acercó, cada paso lento y atronador contra la tierra compacta. Su sombra se proyectó sobre la pequeña figura de Clara, que permanecía inmóvil, con las manos temblando ligeramente sobre el regazo. Sobre ellos, cientos de ojos los observaban,
esperando algo que pudiera destrozarse o sanar en un instante. Isabela. Una voz rompió el silencio. ¡Clara! Cariño, estoy aquí. No te muevas, por favor. Clara inclinó la cabeza hacia la voz de su madre. Mamá está cerca. Puedo sentirlo. Está calentito. El gigante se detuvo a escasos metros. Por un instante solo respiró. Una respiración profunda, constante, resonante como tambores lejanos. Su mirada se suavizó, pasando de la amenaza a la curiosidad. Se agachó, con una mano enorme presionando el suelo. Sus fosas nasales se dilataron de nuevo, captando el aroma del miedo y la inocencia del niño. Desde arriba, Dr. Ethan Moyo susurró por la radio. Todos quietos. Nada de ruidos repentinos. Nada de dardos a menos que yo lo diga. Rumo se inclinó hacia adelante. El foso quedó en silencio. Entonces Clara hizo algo que nadie podría haber esperado. Sonrió levemente y susurró. «Hola, gran gorila». El santuario se congeló. La respiración de Rumo se ralentizó. Inclinó su enorme cabeza, como si la suave vibración de su voz hubiera alcanzado algún rincón recóndito de su mente. No se abalanzó, no rugió. En cambio, con una dulzura que desafiaba la lógica, extendió el brazo, la palma hacia abajo, rozando con el dorso de los dedos su hombro. El tacto era suave como una pluma, casi reverente. En el andén, Ethan murmuró: «La está saludando. Es un gesto para estrechar lazos». Isabela se aferró a la barandilla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Por favor, Dios, por favor, que no la lastime». Pero Rumo no la lastimó. Emitió un sonido grave y profundo desde su pecho, un gruñido que los gorilas solo usan para calmar a sus crías. La multitud exhaló al unísono, un torrente de incredulidad. La manita de Clara se alzó, tocó su espeso pelaje, explorando su textura áspera. «Te sientes como una alfombra grande», dijo en voz baja, riendo nerviosamente a pesar del miedo. Algo en aquella risa lo conmovió. Rumo parpadeó y se sentó del todo, bajando su enorme figura hasta quedar casi a su altura. El suelo tembló bajo su peso, pero su postura era tranquila. Protectora, Ethan susurró: «Se está interponiendo entre ella y los demás». En efecto, dos gorilas jóvenes se habían acercado sigilosamente al borde superior, curiosos por el alboroto. Con un chasquido seco de lengua y un profundo gruñido, Rumo los hizo retroceder. El líder había hablado. Nadie más debía acercarse. Clara ladeó la cabeza. «Suena como un trueno otra vez, mamá». Las lágrimas de Isabela ahora caían libremente. «Sí, cariño, pero un trueno suave». Al otro lado del recinto, un pestillo metálico resonó. Alguien estaba moviendo equipo. El repentino eco metálico rasgó el aire. Rumo se puso rígido al instante, con la mirada fija en el sonido. Se incorporó a medias, con los músculos tensos, pero en lugar de volverse contra la niña, se movió para protegerla, sus anchos hombros formando una barrera entre ella y el ruido. «¿Mamá?», gimió Clara, aferrándose al espeso pelaje cerca de su brazo. «Está bien», susurró Isabela con voz temblorosa. «Te está protegiendo». Ethan acercó la radio a sus labios. «No se muevan. No disparen. Está tranquilo». El enorme pecho del gorila se agitó una vez y luego se estabilizó. Lentamente, alzó la vista y sus oscuros ojos se clavaron en los de Ethan, que estaba al borde de la plataforma de observación. Se conocían desde hacía años. El hombre que lo alimentaba, lo curaba y le hablaba cada mañana con voz baja y paciente. «Rumo», dijo Ethan en voz baja, casi suplicando. «Tranquilo, viejo, ayúdala. Ayúdala a volver a casa». El gorila de lomo plateado parpadeó una vez. Luego, con un profundo suspiro, se volvió hacia Clara. Su enorme mano se deslizó suavemente bajo sus piernas. La niña dejó escapar un pequeño grito ahogado, pero no se resistió. Confiaba en la calidez de ese tacto. «Mamá», susurró, «me está abrazando como tú lo haces». Isabela se derrumbó por completo. «Está bien, cariño. Quédate quieta. Estoy aquí mismo». Rumo alzó a Clara lentamente, cuidando contra su pecho. Sus manitas se presionaron contra su pelaje, y ella pudo sentir el poderoso ritmo de su latido, constante, vivo y extrañamente reconfortante.
La multitud guardó silencio, demasiado asustada incluso para vitorear. Los rifles se bajaron un poco. Nadie se atrevió a parpadear. Paso a paso, el gorila de lomo plateado comenzó a avanzar hacia la parte menos profunda del foso. Cada paso era deliberado, cauteloso. La luz del sol brillaba sobre su lomo plateado mientras se acercaba a la pared inclinada, bajo la plataforma de observación. Ethan se tumbó boca abajo, estirando el brazo todo lo que pudo. «Toma, Rumo. Toma, muchacho. Dámela». El gorila se detuvo justo debajo. Por un instante solo alzó la vista. Una mirada larga y escrutadora que transmitía algo inefable, algo ancestral. Luego, alzó al niño con más fuerza. Sus enormes brazos temblaban por el esfuerzo, pero con control y precisión. Unas manos se extendieron. Ethan, Liam, otro portero, y en un movimiento rápido la atraparon. «¡La tenemos! ¡La tenemos!», se gritó Ethan, con la voz quebrada por el alivio. Isabela cayó de rodillas mientras Clara era rescatada y puesta a salvo. La abrazó con tanta fuerza que la niña soltó un grito de sorpresa. «¡Mamá, estoy bien!», susurró Clara, riendo entre lágrimas. «Estás viva, cariño», sollozó Isabela, besándole la frente una y otra vez. «Estás viva». Abajo, Rumo permaneció inmóvil. Los miró por última vez, sin ira ni miedo, simplemente sereno. En sus ojos se reflejaba la tranquila certeza de quien había obrado correctamente. Luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y regresó a la sombra de las rocas, desapareciendo tras la vegetación que enmarcaba su casa. Solo entonces estalló el mundo exterior. Aplausos, lágrimas, vítores y risas temblorosas. Ethan se secó el rostro con una mano temblorosa. «Eso», susurró. No fue instinto, fue comprensión. Días después, tras la repercusión mundial del incidente, Isabela y Clara regresaron al santuario. La prensa se había marchado, los senderos estaban vacíos y la luz del sol matutino bañaba suavemente el recinto. Clara sostenía la mano de su madre, y su bastón blanco golpeaba ligeramente mientras se acercaban al cristal reforzado. «Mamá», dijo en voz baja, «¿está aquí?». Isabela sonrió. «Sí, cariño, justo delante de nosotros». Rumo estaba sentado bajo el mismo árbol de antes, con su lomo plateado reluciente. Al verlos, al principio no se movió. Luego, lentamente, caminó hacia el cristal y se detuvo a escasos centímetros. Clara alzó su pequeña mano y presionó la palma contra la superficie fría. «Hola de nuevo», susurró. La enorme mano de Rumo se alzó y se encontró con la de ella a través del cristal. Sus ojos oscuros se suavizaron, y un murmullo bajo y apacible llenó el aire. El sonido de un reconocimiento sereno. La visión de Isabela se nubló. Por primera vez en años, sus lágrimas no eran de miedo, sino de asombro. Algunas personas, pensó, lo llaman instinto, otras empatía, pero tal vez sea algo más profundo. El lenguaje de la protección que existe en todo corazón que conoce el amor. El sol ascendió, derramando una luz dorada sobre el cristal. Clara sonrió y susurró por última vez. «Gracias, gran gorila». Y detrás de ese cristal, Rumo exhaló suavemente, su aliento empañando la superficie por un instante fugaz antes de desvanecerse. Como una promesa cumplida, porque a veces, la verdadera fuerza no tiene nada que ver con el poder. Es la valentía de ser amable.